Sandy y pertenecemos al grupo de robótica del Instituto Nacional del Coyolito. En estos momentos me encuentro en el Centro Arqueológico Cihuatán. Pues nosotros hemos tomado la unidad de lenguaje y literatura, que es la literatura precolombina en América, con el objetivo de indagar el contexto de la literatura precolombina, principales civilizaciones, fundamentos de las culturas, cosmovisión y organización sociopolítica de El Salvador en América Central. Con el indicador de logro, explicar con ejemplos la visión cosmogónica de la organización sociopolítica de la literatura precolombina. Hola, yo soy David. Les voy a hablar sobre la cosmogonía. A la cabeza de Mayapán se ubica el llamado Callao Unic. Es un sistema de rey, monarca o príncipe o gran señor, según los testimonios mayas. Él, en uno de sus atributos, él se encarga de la política interior y exterior, con la ayuda de los jefes de los pueblos y sacerdotes y consejeros especiales. Hola, mi nombre es Gerardo. En esta oportunidad yo les voy a hablar sobre las jerarquías que tenían los indígenas en su civilización. Comencemos. Tenemos a los sacerdotes, los nobles, los comerciantes, los artesanos y campesinos y esclavos. Los sacerdotes eran los del máximo poder y dirigentes de las ciudades. Los nobles, cacicazgos y altos guerreros y funcionarios de la civilización. Comerciantes son los que disfrutaban los prestigios gracias a sus actividades. Los artesanos y campesinos, la mayoría trabajaba eran alfareros, agricultores y artesanos. Esclavos, los esclavos eran los que tenían delitos y eran sacrificados mayormente hacia los dioses. Gracias. Hola, soy May y formo parte del grupo de robótica educativa del Instituto Nacional del Coyolito. En esta oportunidad nos encontramos en la cancha del juego Tatsri o juego Eni, llamado así también porque su cancha tiene forma de una I mayúscula. En este juego, los participantes utilizaban simplemente sus codos, sus rodillas y sus caderas. Los ganadores eran sacrificados debido a que, según sus creencias, morir para ellos era un privilegio, ya que al morir, según sus creencias, ellos se convertían en semidioses. Hola, yo soy May y les voy a hablar sobre el Tazumal. El complejo contiene un área de 35 hectáreas, siendo uno de los centros prehispánicos más grandes de El Salvador, situado en el corazón del municipio de Chalchuapa, en el departamento de Santa Ana, a tan solo 80 kilómetros de la ciudad capital de San Salvador. Tazumal es un sitio singular que destaca las huellas de la civilización indígena, que fue la que dominó nuestro país antes de la era colonial. Su significado, lugar donde se consumen almas, en lengua náhuatl. Dentro de su estructura de 24 metros de alto, se encontraron tumbas con más de 116 vasijas, joyería de jade, espejos de pirita de hierro, artefactos de juego de pelota y cerámicas con forma de lagartos. En Tazumal se encuentra también la Piedra de las Victorias, que es un monolito de influencia olmeca, que contiene 4 petrograbados distintos en sus 4 lados y pertenece al año 700 a.C. Me llamo Orsi. Soy uno de los miembros del grupo de robótica. Hoy vamos a hablar de San Andrés. San Andrés, constituido en el centro regidor regional, ceremonial administrativo, en el año 600 a 900 después de Cristo. En la estructura hallaron añil, que eso tuvo que ver con la época colonial. Hubo una erupción volcánica por el volcán Playón en 1656 que llegó a San Andrés. Hola, mi nombre es Carla y les voy a hablar sobre el sitio arqueológico Cihuatán. Cihuatán es un sitio arqueológico prehispánico de El Salvador.
se encuentra ubicado en el municipio de Aguilares, en el departamento de San Salvador. La ciudad fue construida entre los años 900 y 1200 después de Cristo. Sus habitantes eran indígenas mayas, pero es posible que hubieran otros grupos étnicos en la ciudad y la arquitectura. Artefactos demuestran enlaces fuertes con Centroamérica y el sur de México, especialmente Veracruz y Puebla. Desde allí se divisa el Cerro de Guazapa con silueta de una mujer dormida. De ahí el significado de Cihuatán, que en lengua náhuatl significa lugar de las mujeres. Cihuatán es una ciudad prehispánica de grandes proporciones. En su área residencial pueden identificarse colonias que rodean el centro de la urbe. En total, las colonias son 7. Probablemente hay otras más. Cada una tiene su grupo de edificios ceremoniales. Cihuatán es una ciudad poderosa y próspera. Pero un día, en el siglo X después de Cristo, la ciudad se destruyó totalmente. Se dice que el desastre ocurrió en los meses secos, probablemente en enero o febrero, cuando las milpas y los cerros están cubiertas de vegetación seca y cuando son más probables los vientos fuertes. La ciudad se destruyó con tal rapidez que la gente dejó sus posesiones tiradas en los pisos de sus casas y templos. La ciudad de Cihuatán terminó con fuego. Así indican las investigaciones realizadas en sus templos y casas, donde se encontraron escombros quemados en los edificios de las superficies. También se descubrieron puntas de flechas y lanzas entre los escombros. Flechas de radiocarbono indican que el desastre ocurrió en el año 1100 después de Cristo. A mis espaldas podemos ver la estructura principal de Cihuatán. Mi nombre es Wendy. Les hablaré acerca de Joya de Serén. Es un sitio arqueológico ubicado en el departamento de La Libertad, a tan solo 30 minutos de la ciudad capital, exactamente entre San Juan Opico y Las Flores. Joya de Serén es un sitio precolombino de El Salvador, que significa la vida diaria de los asentamientos indígenas antes de la conquista española. Fue descubierta accidentalmente en el año 1976. Es un lugar único y hermoso de todo Mesoamérica. En los recorridos marcados por las estructuras descubiertas se aprecia la cotidianidad del pueblo indígena maya agricultor, que se vio obligado a abandonar sus hogares en el año 250 a causa de la erupción volcánica, y fue habitada nuevamente en el año 400, rindiendo un tributo a los gobernantes de San Andrés. Es un sitio arqueológico ubicado a tan solo 3 kilómetros de distancia. Joya de Serén es un sitio arqueológico dentro de Mesoamérica. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad gracias a la UNESCO. También por las 10 capas de cenizas que cubrió lo que es a Joya de Serén, hoy en día podemos observar lo que son las cosas o pertenencias de las personas que utilizaban en el momento de la erupción, ya que eso los hizo algo intacto. Podemos observar que en ese lugar, por más de 1300 años, permaneció cubierta. Joya de Serén tiene 3 estructuras, que son los dormitorios, las bodegas y también la cocina. Los dormitorios contaban con 12. En este caso, una se le consideraba para el chamán y los demás se le consideraban para las personas indígenas que habitaban Joya de Serén. Muchas gracias.